Era una noche fresca, después de una tormenta, de esas que limpian el aire, pero dejan las carreteras llenas de charcos y lodo. Llevaba cargamento de frutas desde Apatzingán hasta Morelia. La radio estaba apagada, solo el sonido constante del motor y la lluvia esporádica que caía sobre el parabrisas me mantenían despierto. Era una rutina que conocía bien, una que me había acompañado durante años. Pero esa noche fue diferente. Todo empezó cuando noté el primer charco reflejando más que el cielo. Pasé por encima de él como cualquier otro charco, pero algo en el retrovisor me llamó la atención. Vi un movimiento en el reflejo, algo extraño. Frené un poco, pero no demasiado. Es solo el cansancio, me dije. Las largas horas al volante suelen jugarte malas pasadas, especialmente de noche. Así que seguí manejando, pensando que era solo mi imaginación. Sin embargo, a medida que avanzaba, los charcos parecían multiplicarse, como si la lluvia los hubiera dejado estratégicamente colocados en la carretera. Y en cada uno de ellos, cuando los veía por el retrovisor, parecía haber algo que no debería estar ahí. Al principio era solo una sombra, una mancha oscura, pero luego se volvió más claro. Era el reflejo de una mujer. Primero pensé que alguien podía estar caminando cerca de la carretera. No sería la primera vez que me cruzaba con algún peatón perdido en la oscuridad. Pero no había nadie a la vista, solo el reflejo en los charcos. Me armé de valor y bajé un poco la velocidad. Observé más detenidamente el próximo charco que pasé, y allí estaba. No era una figura difusa, no, era clara, una mujer, joven, con el cabello mojado cayéndole sobre los hombros, vestida con algo blanco. Pero lo más perturbador no era su presencia, sino su mirada. En cada charco, sus ojos estaban fijos en mí, como si me conociera, como si esperara algo. Aceleré, queriendo dejar esa sensación atrás. El corazón me latía rápido, aunque intentaba convencerme de que solo era una ilusión, un reflejo extraño causado por la luz de los faros o algo así. Pero mientras más aceleraba, más charcos aparecían y con ellos más cercano parecía el reflejo de la mujer. No puede ser real, murmuré, tratando de convencerme a mí mismo. Pero cada vez que miraba por el retrovisor, ella estaba allí. Y lo peor era que ya no solo estaba en los charcos, era como si su reflejo se deslizara sobre el agua, siguiéndome, persiguiéndome. No la veía directamente en la carretera, pero sentía su presencia. Era como si los charcos fueran ventanas hacia otro mundo, uno donde ella estaba atrapada y no podía escapar. Decidí detenerme en la próxima estación de servicio. Necesitaba respirar, sacarme esa sensación de encima. Frené junto a las bombas de gasolina, pero no había nadie atendiendo. Eran cerca de las 3 de la mañana y no era raro que las estaciones en esa zona estuvieran desiertas a esas horas. Bajé del camión, el aire frío me golpeó la cara. Caminé hacia los baños, tratando de calmarme. ¿Todo bien?, me preguntó una voz detrás de mí. Me giré rápidamente. Era un hombre mayor, el encargado de la estación al parecer. Estaba limpiando el área alrededor de las bombas con una manguera y me miraba con curiosidad. Sí, todo bien, respondí, tratando de sonar convincente. Pareces haber visto un fantasma, dijo con una sonrisa, pero sus ojos mostraban preocupación. Pensé en contarle lo que había visto, pero lo deseché rápidamente. Me habría tomado por loco. ¿Quién en su sano juicio creería que había visto el reflejo de una mujer en los charcos de la carretera? No, solo el cansancio, dije al final, y entré al baño para refrescarme. Cuando volví al camión, el hombre seguía allí, pero algo en su expresión había cambiado. Ten cuidado en ese tramo de la carretera, me dijo de pronto, como si adivinara mis pensamientos. ¿Por qué?, pregunté, fingiendo desinterés. No es la primera vez que alguien menciona cosas raras por allí, respondió, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. Algunos hablan de una mujer que se aparece en los charcos después de la lluvia. Dicen que si te mira demasiado tiempo, te sigue, hasta que te atrapa. No respondí. Me subí al camión
y arranqué. No quería seguir escuchando esas historias de miedo de carretera. Tenía que terminar mi viaje y dejar esa paranoia atrás. Pero mientras seguía conduciendo, el aire se sentía más pesado. El silencio, que antes me resultaba tan reconfortante, ahora era inquietante. Y los charcos seguían apareciendo, uno tras otro, con el mismo reflejo de esa mujer. Solo que esta vez, su expresión había cambiado. Ya no era solo una mirada neutral, había desesperación en sus ojos, dolor, miedo, y fue entonces cuando sucedió. Al pasar por uno de los charcos más grandes, algo impactó mi parabrisas. Un golpe seco, como si una piedra hubiera caído de golpe sobre el cristal. Frené de inmediato, el corazón se me fue al pecho. Respiraba con dificultad, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Bajé del camión, esperando encontrar la razón del golpe, pero no había nada en el parabrisas, nada en el suelo. Solo otro charco, más grande que los anteriores, y en el charco, ahí estaba ella. No solo su reflejo, sino su cuerpo, de pie, mirándome desde el agua. El pelo largo y oscuro se pegaba a su rostro y sus ojos, esos ojos vacíos seguían clavados en mí. «¿Qué quieres?», grité, mi voz resonando en la oscuridad, pero no hubo respuesta, solo el eco de mis palabras que se desvanecía en el silencio. Me subí al camión rápidamente y arranqué. Tenía que salir de ahí, alejarme lo más rápido posible. El motor rugía, las ruedas salpicaban agua mientras avanzaba por la carretera desierta. Pero no importaba cuánto acelerara. En cada charco, ella seguía apareciendo, más cerca, más clara. Ya no solo era un reflejo, era como si estuviera saliendo del agua, acercándose a mí con cada metro que avanzaba. Finalmente, vi una curva pronunciada que reconocí. Era el último tramo antes de llegar a la ciudad. Solo tenía que aguantar un poco más, me dije, solo un poco más. Pero al tomar la curva, el camión patinó sobre el asfalto mojado. Perdí el control por un momento, y el camión se balanceó de un lado a otro. Logré estabilizarlo, pero en ese breve segundo, la vi. Estaba en medio de la carretera, de pie, con los brazos extendidos hacia mí. Y esta vez, no era solo un reflejo en el charco. Frené con fuerza, las ruedas chirriaron contra el pavimento. Cerré los ojos por instinto, esperando el impacto. Pero cuando los abrí de nuevo, no había nadie. Solo el sonido del motor y la lluvia golpeando el camión. Miré por el retrovisor una última vez, y en el charco más cercano, el reflejo seguía allí, pero ya no estaba sola. A su lado, otros rostros comenzaron a aparecer, uno tras otro, todos observándome, todos atrapados en esos charcos eternos. Apreté el volante, mis manos temblando. No sé cómo, pero logré llegar a la ciudad. Dejé el camión en el estacionamiento y caminé hasta mi casa, intentando olvidar todo lo que había pasado. Pero no lo he logrado, no importa cuánto tiempo pase. Cada vez que llueve y veo un charco en el camino, no puedo evitar mirar. Y en cada charco, todavía veo su reflejo, mirándome, esperando. Y sé que algún día ella no solo estará en el reflejo. Había salido de un pequeño poblado cerca de Tuxpan. El trabajo era sencillo: entregar una carga en el sur, cerca de Catemaco. La ruta no era complicada, pero la última parte del trayecto atravesaba una zona rural, casi desierta. Apenas había iluminación, y con la niebla que comenzaba a levantarse, la visibilidad se reducía cada vez más. Decidí bajar la velocidad. Algo en el ambiente no se sentía bien. El motor del camión rugía bajo mis pies, pero fuera de eso, todo estaba en un silencio incómodo. Pasaron unos kilómetros antes de que lo viera por primera vez. Era un niño, no tendría más de 7 u 8 años, y estaba agachado en medio de la carretera. Lo que llamó mi atención de inmediato fue que tenía un pequeño coche de juguete entre las manos. Lo empujaba con las manos, haciéndolo rodar sobre el asfalto como si estuviera en su sala de estar y no en una peligrosa carretera rural en medio de la nada. «¡Maldita sea!», grité,
apretando el volante, mientras mi pie instintivamente se fue al freno. La masa del camión se resistió a detenerse rápidamente. El chirrido de las llantas al deslizarse sobre el pavimento me hizo temer lo peor. Estaba a solo unos metros de él, pero el niño no se movía. Parecía completamente ajeno al peligro, concentrado únicamente en su juguete. El corazón me martillaba en el pecho. Sabía que no iba a poder detenerme a tiempo. Cuando el camión finalmente se detuvo, cerré los ojos por un segundo, temiendo lo que podría encontrar al bajar. No podía haberlo esquivado. Sentí el peso de la culpa asentándose en mi estómago, frío como el metal. Bajé del camión con las piernas temblorosas, esperando ver lo peor. La carretera estaba vacía. No había ningún niño, ni rastro de sangre o del coche de juguete. Solo el camión, la neblina y el oscuro silencio. Miré a ambos lados, buscando algún indicio de que el niño hubiera salido corriendo, pero la carretera estaba completamente desierta. Empecé a caminar alrededor del camión, revisando el suelo con la luz de mi linterna, pero no había nada, ni una señal de que alguien más hubiera estado allí. Respiré hondo, tratando de calmarme, diciéndome que tal vez había sido un reflejo de la luz, una ilusión causada por el cansancio. ¿Qué diablos fue eso?, me pregunté en voz alta, aunque en el fondo ya sabía que algo extraño había sucedido. Regresé al camión, pero antes de que pudiera abrir la puerta, lo escuché. El sonido de una risa infantil, suave, apenas perceptible en la distancia, pero inconfundible. Me quedé quieto, el corazón volvió a latirme con fuerza. La risa parecía provenir de más adelante en la carretera. Giré la cabeza lentamente y lo vi otra vez. El mismo niño, con el mismo coche de juguete, pero esta vez estaba parado al borde de la carretera, mirándome con una sonrisa que me heló la sangre. «Oye, niño, ¿qué estás haciendo aquí?», grité, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. No obtuve respuesta. El niño simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad, arrastrando el cochecito detrás de él. La niebla lo envolvió en segundos, y cuando quise seguirlo ya no estaba. Regresé al camión, con las manos temblorosas, tratando de racionalizar lo que había visto. El resto del trayecto lo hice en un estado de alerta que nunca había experimentado antes. Mi instinto me decía que no parara, que siguiera adelante sin mirar atrás. Había escuchado muchas historias de traileros sobre apariciones en la carretera, pero nunca me había pasado algo así. No sabía si había sido real o una alucinación provocada por el cansancio. Sin embargo, la verdadera sorpresa me esperaba al llegar a la siguiente estación de descanso. Aparqué el camión y entré en la pequeña tienda para tomar un café. Necesitaba despejarme, darle sentido a lo que acababa de pasar. Le conté la historia al encargado de la tienda, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando en esa carretera. Me miró en silencio por unos segundos antes de asentir lentamente. «Lo has visto, ¿verdad?», dijo, su voz grave y baja. «¿Qué?», pregunté, sin entender a qué se refería. «El niño con el cochecito. No eres el primero en verlo y no serás el último». Mis manos comenzaron a sudar. Sentí un nudo en el estómago, pero necesitaba saber más. «¿Quién es? ¿Por qué está en la carretera?». El hombre suspiró, como si no quisiera contarme, pero al mismo tiempo supiera que era necesario que lo supiera. Hace muchos años, antes de que esta carretera fuera tan transitada, hubo un accidente terrible. Un camión, muy parecido al tuyo, perdió el control y se estrelló contra una familia que venía en un auto pequeño. Murieron todos en el acto, excepto el niño. Dicen que el conductor intentó frenarlo, pero no pudo detener el camión a tiempo. El niño estaba jugando con su cochecito cuando lo atropellaron. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. De repente, todo cobró sentido. El niño, el coche de juguete, la sensación de culpa que me había invadido. No era solo una aparición, era algo más profundo,
una especie de eco trágico de aquel accidente. Dicen que su espíritu quedó atrapado en la carretera, continuó el hombre, jugando con ese cochecito, esperando tal vez que alguien lo salve, o tal vez que alguien comparta su destino. El miedo se apoderó de mí. Terminé mi café en silencio, con el pensamiento de aquel niño rondando mi mente. A pesar del cansancio, sabía que no iba a poder dormir esa noche. Decidí seguir adelante, terminar mi ruta lo más rápido posible. No quería quedarme más tiempo en esa carretera. El hombre me deseó suerte, y al salir de la tienda, pude sentir sus ojos fijos en mi espalda, como si supiera que no había terminado todo para mí. Subí al camión y continué mi trayecto, pero ahora no podía quitarme de la cabeza la imagen del niño. ¿Lo volvería a ver? ¿Sería esta la última vez que recorría esa carretera? Durante los siguientes kilómetros, mis manos no dejaban de apretar el volante y mis ojos se movían inquietos, revisando cada rincón de la carretera. Y entonces sucedió de nuevo. El niño estaba allí, justo en medio de la carretera, con su cochecito. Esta vez no había niebla ni oscuridad que lo cubriera. Estaba iluminado por los faros de mi camión, mirándome fijamente sin moverse. Mi pie fue directo al freno, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera, que no era real, que si paraba, algo mucho peor sucedería. Tomé una decisión en ese momento, una que jamás pensé que tomaría. No me detuve, apreté los dientes y mantuve el pie en el acelerador. El camión avanzó y justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, el niño desapareció. El coche de juguete quedó girando en el aire por unos segundos antes de desvanecerse como si nunca hubiera estado allí. Llegué a mi destino mucho más tarde de lo planeado. Cuando finalmente me detuve y bajé del camión, las piernas me temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Mi mente seguía tratando de procesar lo que había visto, pero sabía que nunca lo entendería del todo. Lo único que sé es que, desde esa noche, no volví a recorrer esa carretera. El trabajo me llevó a otros lugares, otras rutas, pero jamás regresé a Veracruz. Y aunque nunca volví a ver al niño con el coche de juguete, sé que sigue allí, esperando, jugando en medio de la carretera. Y si alguna vez tienes la mala suerte de encontrártelo, mi consejo es este: no te detengas. Cuando alguien me pregunta si he visto algo raro en la carretera, siempre digo lo mismo. La carretera puede mostrarte cosas que preferirías no ver. Tal vez sea el cansancio, la oscuridad o simplemente la soledad del asfalto que juega con tu mente. Pero algunas veces lo que ves no se borra con el sueño. Hay algo en particular que me pasó en la carretera de Durango que, incluso ahora, no puedo sacar de mi cabeza. Y créanme, no fue una alucinación. He sido trailero toda mi vida. Desde muy joven me subí a un camión, siguiendo los pasos de mi papá, quien también recorrió las carreteras de México, con la radio sonando suave y el camino extendiéndose frente a él como una promesa. Nunca pensé que el camino fuera peligroso en sí mismo, aunque siempre me advirtió que era más de lo que uno creía. El asfalto no solo lleva historias, las crea, decía, con una seriedad que en ese entonces no entendía. Pensé que hablaba de los accidentes, de las vidas perdidas en cada curva mal calculada o de las veces que uno se queda varado en medio de la nada. Pero años después me di cuenta de que sus palabras tenían otro significado, uno que no podía explicar con facilidad. El camión es mi casa. Paso más tiempo en él que en cualquier otro lugar y hay una especie de paz en conducir por horas, con el sonido constante del motor y las luces lejanas de otros vehículos. Ese día en particular, mi ruta me llevaba por la carretera de Durango, cerca de las montañas, un trayecto que he hecho decenas de veces sin ningún problema. Eran alrededor de las 10 de la noche y aunque estaba cansado, no podía parar. Tenía que llegar a mi destino antes de que amaneciera. El tramo estaba desierto, solo mis luces iluminaban el camino y el cielo estaba cubierto de nubes, así que no había luna.
Era una noche oscura, de esas en las que apenas se ven las estrellas. Mi radio estaba encendida, pero la señal era mala en esa zona. Los crujidos y los silencios entrecortados se volvían compañeros incómodos en el trayecto. Sabía que no debía perder la concentración. En esos caminos, cualquier descuido puede ser fatal. Todo iba normal hasta que vi algo raro en el retrovisor. Las luces del camión iluminaban una parte de la carretera, pero algo más captó mi atención. Al principio pensé que era el reflejo de algo dentro de la cabina, pero no. Eran marcas de manos pequeñas en el cristal trasero, como si un niño hubiera apoyado las palmas con fuerza. Frené de golpe. El chirrido de los neumáticos fue ensordecedor en la quietud de la noche y el camión se tambaleó bajo mi control. Me quedé ahí, con las manos temblando sobre el volante, observando esas marcas. No tenía sentido. Me di la vuelta, inspeccionando el interior de la cabina. No había nadie más que yo, pero esas huellas estaban ahí, frescas, como si alguien acabara de presionarlas contra el vidrio. Pasé la mano por una de ellas, esperando que se borrara fácilmente, pero no fue así. Mi mano rozó la superficie y la marca no desapareció. Eso solo me dejó más nervioso. Abrí la puerta del camión y bajé al suelo, revisando el exterior con la linterna que siempre llevo en la guantera. Miré debajo del tráiler, por si acaso algo se había subido en alguna parada anterior sin que me diera cuenta. Pero no había nada, ni un alma en ese camino oscuro y silencioso. No puede ser, murmuré para mí mismo, intentando razonar. Debe haber una explicación lógica, me repetía en la cabeza, aunque cada vez era más difícil de creerlo. Volví a la cabina, inquieto, tratando de encontrar alguna explicación. Tal vez había recogido a alguien sin darme cuenta. Eso es lo que quise creer, pero sabía que era imposible. Encendí el motor de nuevo, decidido a seguir. Lo que sea que estuviera pasando, no tenía intención de quedarme allí para averiguarlo. La carretera de Durango es traicionera y lo último que necesitas es quedarte solo en medio de la nada, lleno de dudas. Sin embargo, mientras avanzaba, noté algo más. Las huellas en el vidrio no se quedaban en un solo lugar. A cada minuto que pasaba, más y más aparecían. Eran pequeñas, como las de un niño. Se extendían por los cristales laterales, como si alguien estuviera corriendo las manos por las ventanas, pero el camión seguía completamente vacío. Lo revisé una y otra vez, sin encontrar nada fuera de lugar. Estaba completamente solo, y sin embargo, las marcas seguían apareciendo. El miedo empezó a apoderarse de mí. No era el miedo que sentías al estar a punto de chocar o de quedarte sin frenos. Era un miedo diferente, más profundo, más irracional. Las manos parecían moverse, de alguna manera inexplicable, como si quisieran entrar. Podía verlas presionándose contra el vidrio, una tras otra. Aceleré. No tenía otro plan más que llegar al primer poblado o gasolinera, donde pudiera detenerme y pensar con claridad. El camino serpenteaba entre las montañas, y la tensión en mis manos sobre el volante se hacía cada vez más fuerte. Solo sigue manejando, me dije a mí mismo, aunque mi voz interior comenzaba a fallar. De repente, escuché algo más. No era solo el ruido del motor, ni el crujido de la radio estática. Era un golpe, suave pero constante, proveniente de la parte trasera de la cabina, como si alguien o algo estuviera llamando. Lentamente me giré, sintiendo la piel de la nuca erizarse. No había nadie ahí, pero las huellas estaban más claras que nunca, ahora cubriendo el vidrio trasero por completo. No podía aguantar más. Paré el camión a un lado de la carretera y salté fuera de la cabina, respirando con dificultad, mirando alrededor desesperadamente. El aire de la montaña era frío y el silencio envolvía todo. El sonido del motor al ralentí era el único indicio de vida en ese lugar desolado. Me alejé unos metros del camión, observándolo desde la oscuridad. Estaba esperando, no sé qué, pero algo. Entonces lo vi, en la parte trasera del camión, justo en la ventana,
Vi una figura, pequeña, difusa. No era más alta que un niño de 6 o 7 años, con una mano apoyada sobre el cristal. ¿Qué? Balbuceé, incapaz de procesar lo que veía. La figura se movió ligeramente, como si estuviera observándome desde adentro, pero su rostro era imposible de distinguir. Solo una sombra borrosa. Tomé el teléfono del bolsillo pensando en llamar a alguien, pero no tenía señal. Decidí acercarme, caminando despacio hacia la cabina. Cada paso se sentía como un martilleo en mi cabeza, diciéndome que diera la vuelta y corriera, pero no lo hice. Cuando llegué al lado del camión, la figura ya no estaba. Abrí la puerta con manos temblorosas y entré, mirando de nuevo alrededor. Las huellas seguían ahí, pero no había nadie. Me senté al volante sin saber qué hacer cuando de repente sentí una ráfaga de aire helado. El cabello se me erizó y antes de que pudiera reaccionar, un susurro suave se escuchó detrás de mí. Algo tan bajo que casi no lo percibí, pero suficiente para que todo mi cuerpo se tensara. «Ayúdame». El susurro era claro, directo, pero no tenía sentido. Me di la vuelta, pero no había nada ni nadie. Encendí el camión, pisé el acelerador y no paré hasta llegar a la primera estación de servicio. Ahí, bajo las luces brillantes y el bullicio de otros conductores, todo parecía más normal. Sin embargo, cuando miré el cristal del camión, las huellas seguían allí, como una marca imposible de borrar. Desde esa noche, evito ese tramo de la carretera de Durango. Las huellas nunca desaparecieron del todo, y aunque limpié los cristales docenas de veces, en las noches más oscuras, cuando el camión está estacionado bajo las estrellas, vuelven a aparecer, como si me recordaran que en algún lugar de ese camino algo o alguien sigue esperando ayuda, y no importa cuántas veces lo intente, nunca podré borrarlas por completo. Había salido desde Monterrey con una carga de maquinaria agrícola para un rancho cerca de la Sierra Madre Occidental, a unas cuantas horas de la ciudad de Durango. La carretera era larga y el único ruido que me acompañaba era el de la radio, que apenas sintonizaba alguna estación perdida en el éter. La verdad, me sentía agotado, pero había aprendido a vivir con la fatiga. Es parte del trabajo. Tomé la carretera Federal 45, un tramo que conozco bien, lleno de curvas peligrosas y casi siempre vacío a esas horas de la noche. La oscuridad en esas montañas tiene algo especial. Es como si el cielo se cerrara sobre ti. Las luces del camión apenas iluminaban unos metros adelante y el resto era pura negrura. A veces me gusta ese silencio, pero esa noche todo parecía diferente. No sé si era el clima o el ambiente pesado, pero algo no estaba bien. Pasaron varias horas y no había visto otro vehículo en todo el trayecto. Era normal. Esa parte del camino es conocida por ser solitaria, sobre todo después de la medianoche, pero algo llamó mi atención cuando pasé por una curva particularmente cerrada. Una sombra que, al principio, pensé que era un animal más en la carretera. Reduje la velocidad un poco. Ya sabes, en estos caminos es mejor estar alerta. Hay todo tipo de animales que podrían aparecer de repente, y lo último que quería era un accidente. Pero cuando me acerqué, la figura se levantó. Era algo que estaba caminando sobre 2 patas, como un humano, pero no del todo. Tenía una forma extraña, como si sus extremidades no fueran completamente humanas. Parecía algo desgarbado, con movimientos torpes, pero lo que más me llamó la atención fue la manera en que giró la cabeza para mirarme. Sus ojos brillaban con el reflejo de las luces del camión, pero no era el brillo normal que ves en los animales. Era algo más, algo que te penetraba hasta los huesos. ¿Qué diablos es eso?, me dije a mí mismo, apretando el volante con fuerza. En ese momento pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Llevaba muchas horas manejando y estaba cansado. Quizá solo era algún caminante perdido o un animal extraño.
Decidí acelerar un poco y dejarlo atrás, pero cuando pasé junto a la criatura, pude verla mejor. Su piel parecía de un tono pálido, casi cenizo, y sus brazos eran largos, desproporcionados para su cuerpo. Lo más extraño es que seguía caminando, tambaleándose como si no tuviera control total sobre su cuerpo. Seguí mi camino, pero el recuerdo de esa cosa me perturbaba. No podía quitarme la imagen de la cabeza. Sin embargo, lo que realmente hizo que el miedo se instalara en mi pecho fue cuando, minutos después, vi algo moverse en los espejos retrovisores. Ahí estaba de nuevo, la misma figura, pero esta vez no caminaba, corría, y no sobre dos patas. Estaba corriendo sobre cuatro como un animal. No tenía sentido. ¿Cómo algo que hace un momento parecía humano podía moverse de esa manera? Aceleré. El motor rugió con fuerza y sentí el peso de la carga empujar el camión cuesta abajo, pero la criatura seguía ahí, siguiéndome. Sus movimientos eran rápidos, fluidos, casi como si no tocara el suelo. Podía verla claramente en los espejos, corriendo detrás del camión, a veces a un costado, como si jugara conmigo. No puede ser, murmuré, sintiendo el sudor recorrerme la frente, aunque hacía frío afuera. No sé cuánto tiempo pasó, pero cada vez que miraba los espejos, ahí estaba. La carretera estaba completamente vacía, ni un solo faro de otro vehículo, solo yo, el camión y esa cosa que me seguía sin descanso. El miedo comenzó a convertirse en desesperación. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, tratando de dejarla atrás, pero parecía que cuanto más rápido iba, más cerca estaba. No puede ser real, me repetía. Esto no puede estar pasando. Entonces, algo extraño sucedió. Al llegar a un tramo particularmente angosto de la carretera, donde las montañas se cerraban a ambos lados, la criatura desapareció. Simplemente dejó de estar en los espejos. Respiré aliviado por un momento, pensando que quizá, lo que sea que fuera, había quedado atrás, pero mi alivio duró poco. Unos kilómetros después, cuando estaba cruzando un puente sobre un arroyo seco, escuché un golpe seco en la parte trasera del camión, como si algo pesado hubiera caído sobre la carga. Sentí como el camión se sacudió por el impacto. Frené de golpe y apagué el motor. El silencio de la noche era opresivo, solo el viento que soplaba entre las montañas. No quería salir, lo admito. Algo en mi interior me decía que no debía hacerlo, que debía seguir manejando y no mirar atrás. Pero la curiosidad, o quizá el miedo a que algo le hubiera pasado a la carga, me hizo bajar del camión. Tomé la linterna y rodeé el tráiler, tratando de no dejarme llevar por el pánico. Al revisar la parte trasera, no encontré nada, ningún daño, ningún rastro de lo que había golpeado el camión. Todo estaba en su lugar, como si el golpe no hubiera ocurrido. Pero cuando me disponía a regresar a la cabina, escuché un ruido. Era un rasguido, algo como uñas arañando la parte metálica del tráiler. Mi corazón se detuvo por un segundo. Apunté la linterna hacia la fuente del ruido, y ahí estaba, la criatura. Ya no corría ni caminaba, simplemente estaba ahí, en cuclillas, con esos ojos brillantes clavados en los míos. No tenía expresión alguna, pero había algo en su mirada que me decía que estaba disfrutando con el miedo que me causaba. ¿Qué quieres?, grité, sin saber si me entendería o si siquiera podía hablar. La criatura no respondió. En lugar de eso, se irguió nuevamente sobre dos patas, como lo había visto al principio, y dio unos pasos hacia mí. No supe qué hacer, así que di marcha atrás, tropezando con las piedras en el camino, hasta que logré llegar de nuevo a la cabina del camión. Cerré la puerta con fuerza y la aseguré con el pestillo, aunque en el fondo sabía que eso no me protegería de lo que fuera que estuviera allá afuera. Arranqué el motor y aceleré de nuevo. No miré atrás esta vez, solo quería salir de ese maldito lugar lo más rápido posible. Durante varios kilómetros, el único sonido era el del motor y mi respiración acelerada. No vi a la criatura de nuevo,
pero sentía su presencia, como si aún estuviera cerca, observando desde las sombras. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un pequeño pueblo a las afueras de Durango. Aparqué el camión en una gasolinera y me dejé caer sobre el volante, respirando aliviado, pero con el miedo aún latente. El encargado de la estación me vio y se acercó, notando mi estado. «¿Todo bien, amigo?», preguntó. «No lo sé», respondí aún temblando. El hombre me miró con curiosidad, pero no insistió. Después de un rato, me atreví a preguntarle si había escuchado alguna historia extraña sobre esa carretera, pero él solo se encogió de hombros. «Muchas cosas raras pasan en esas montañas», dijo. «La gente ve cosas que no debería ver. Es mejor no hablar de eso». Desde esa noche, no he vuelto a tomar esa ruta. Las montañas de Durango ya no son lo mismo para mí y cada vez que escucho el sonido del motor del camión por la noche, no puedo evitar mirar los espejos, esperando no ver esos ojos brillando en la oscuridad, siguiendo mis pasos sobre 2 patas o 4. Te voy a contar algo que me pasó hace un tiempo en una carretera en Veracruz. Y aunque no lo creas, esta historia me cambió la vida para siempre. Veracruz siempre ha tenido fama de ser un lugar misterioso, lleno de leyendas y supersticiones. Me crié escuchando esas historias, pero nunca fui de los que se dejaban llevar por cuentos de fantasmas o brujas. Para mí, lo más importante era hacer mi trabajo, entregar la carga a tiempo y regresar a casa con mi familia. Pero esa noche, en la carretera que conecta Veracruz con un pequeño pueblo cercano a la costa, todo cambió. Era una noche lluviosa, típica del clima de esa región. Llevaba horas conduciendo bajo una tormenta que parecía no tener fin. El parabrisas se llenaba de agua y las luces del camión apenas lograban iluminar la carretera. No era un tramo complicado, pero la visibilidad era mala y la humedad en el aire hacía que todo se sintiera más pesado. A eso de la medianoche, mientras avanzaba por una curva cerrada, algo apareció en la carretera. A lo lejos, vi una pequeña figura en el medio del camino. Parecía un niño. No puede ser, pensé, tratando de enfocarme mejor. El corazón se me aceleró y mi pie reaccionó casi instintivamente, apretando el freno con todas mis fuerzas. El sonido de las llantas sobre el asfalto mojado fue ensordecedor. El camión comenzó a derrapar. Cuando el vehículo se detuvo, sentí un frío recorriéndome la espalda. Respiré hondo y abrí la puerta, bajando con la linterna en mano. Me acerqué al punto donde lo había visto. Allí, en medio de la carretera, no había ningún niño, solo un balón desinflado. El corazón me dio un vuelco. ¿Había imaginado todo? Agarré el balón y lo observé detenidamente. Estaba sucio y desgastado, como si hubiera estado abandonado por mucho tiempo. Justo cuando me iba a regresar al camión, escuché algo. Fue un susurro suave, como si alguien estuviera llamándome desde el bosque que bordeaba la carretera. Giré la cabeza hacia el sonido, pero no vi nada. La lluvia seguía cayendo, y en ese momento deseé estar en cualquier otro lugar. Volví al camión, tiré el balón en el asiento del copiloto y seguí conduciendo. Solo fue un malentendido, me repetí para tranquilizarme, pero a unos kilómetros más adelante sucedió lo mismo. De nuevo, en medio de la carretera, vi la figura de un niño jugando con el balón. Frené otra vez, pero esta vez no bajé. Me quedé quieto, con las manos aferradas al volante y los ojos clavados en el frente. El niño desapareció, tal como la primera vez, dejando solo el balón. «Esto no puede estar pasando», murmuré en voz baja, sintiendo cómo mi propia voz temblaba. Decidí acelerar un poco, pensando que si salía de esa zona rápido, todo quedaría atrás. Pero no fue así. Cada pocos kilómetros, el mismo niño aparecía frente a mí, y cada vez el resultado era el mismo. Frenaba, el niño desaparecía, y el balón quedaba tirado en medio de la carretera. La sensación de estar atrapado en una especie de ciclo interminable comenzó a agobiarme. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. Intenté racionalizarlo.
Tal vez estaba demasiado cansado, tal vez el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces algo extraño sucedió. El balón que había dejado en el asiento del copiloto ya no estaba allí. Miré a un lado y estaba en el suelo, justo frente a mis pies. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No recordaba haberlo tocado de nuevo. No puede ser, grité, más por tratar de sacarme el miedo del cuerpo que por cualquier otra cosa. Decidí detenerme en una pequeña gasolinera que sabía que estaba más adelante. Necesitaba descansar, tomar un café, hacer cualquier cosa para aclarar mi cabeza. Al llegar, el lugar estaba desierto. Apenas había una luz encendida y el encargado, un hombre mayor, estaba sentado en una silla detrás del mostrador mirando una vieja televisión que apenas funcionaba. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó al verme entrar, probablemente notando que no tenía buena cara. Le conté lo que había visto. Al principio me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación, pero cuando mencioné al niño y el balón, su rostro cambió por completo. «No eres el primero en decirme eso», dijo, en voz baja. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, como si estuviera esperando ver algo afuera. «¿De qué hablas?», pregunté, sintiendo que el estómago se me encogía. Hace años, en esa misma carretera, un niño murió atropellado. Estaba jugando con un balón desinflado en medio del camino. Los padres vivían cerca, pero nunca pudieron perdonarse por no haberlo cuidado mejor. Desde entonces, muchos traileros han contado lo mismo que tú. Ven al niño y el balón y luego desaparece. Me quedé en silencio. No sabía qué pensar. Quería creer que todo era una coincidencia, pero el miedo que sentía era real. El hombre siguió hablando, con la mirada perdida en la ventana. Dicen que el niño está atrapado, buscando su balón. Siempre aparece en noches como esta, cuando la tormenta arrecia y los caminos están desiertos. Algunos dicen que lo han visto jugar en la carretera justo antes de los accidentes más graves. Salí de la gasolinera sin saber muy bien qué hacer. ¿Debería seguir conduciendo? ¿Debería quedarme allí hasta que amaneciera? Decidí que lo mejor sería continuar. No quería quedarme más tiempo en ese lugar, pensando en lo que me había contado el encargado. El camino de regreso fue peor. Cada vez que veía una sombra o un reflejo en la carretera, sentía que el niño iba a aparecer otra vez. Mi respiración se volvía agitada y tenía que forzarme a mantener la calma. Pero lo que ocurrió luego fue aún más aterrador. A pocos kilómetros de mi destino, el camión empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor comenzó a hacer un ruido extraño, como si estuviera a punto de apagarse. Me orillé justo al borde de la carretera, en una zona donde no había ni un alma. Apagué el motor y me quedé sentado en silencio. El miedo me paralizó. De repente, escuché algo afuera, un ruido leve, como si alguien estuviera golpeando suavemente la puerta del camión. No puede ser, me dije a mí mismo, mientras trataba de reunir el valor para mirar. Giré la cabeza lentamente y allí estaba el niño, de pie junto a la puerta, con el balón desinflado entre las manos. Quise gritar, pero no pude. Estaba completamente inmóvil. El niño me miró, con una expresión que no era ni de tristeza ni de enojo, solo era vacío. Luego, sin decir nada, soltó el balón, que rodó lentamente hasta mis pies. Cuando finalmente pude moverme, me lancé hacia la puerta opuesta y salí corriendo. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme de allí. Cuando volví la mirada, el niño ya no estaba. El balón, sin embargo, seguía ahí frente al camión. Al día siguiente, después de una noche sin dormir, decidí que no volvería a tomar esa ruta. No volví a hablar de lo que pasó, al menos no con nadie cercano. Sin embargo, cada vez que manejo de noche y veo algo extraño en la carretera, me pregunto si realmente fue mi imaginación o si hay algo más en esos caminos solitarios de Veracruz. Algunas veces pienso que fue solo un sueño,
una pesadilla de esas que se mezclan con la realidad. Pero entonces recuerdo el balón desinflado. Lo encontré en el camión cuando volví a revisar mis cosas, y cada vez que lo veo, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Tal vez, solo tal vez, algunas leyendas son más reales de lo que nos atrevemos a admitir. Y eso, amigo, es lo que te quería contar. No sé si me creas o no, pero te sugiero que tengas cuidado la próxima vez que manejes por las carreteras de Veracruz en una noche lluviosa. Uno nunca sabe lo que puede encontrar en el camino.